Dios nos creó como seres humanos, no como máquinas de carga o máquinas de trabajo. Es interesante observar que la enfermedad del siglo XXI es el estrés, porque la mayoría tiene la idea de que a mayor trabajo, mayor prosperidad. Sin embargo, en Cristo esto no es así. La palabra de Dios establece dentro de los 10 mandamientos dados por Dios en Éxodo capítulo 20 y sus versos 9 y 10, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. También el Señor creó todas las cosas en 6 días y al séptimo día descansó, dejando claro que debemos tener todos nosotros un día para reposar. Y aún en el diario vivir debemos sacar tiempo para reposar, no a la manera que los seres humanos definen o entienden lo que es descansar, reposar, sino a la manera que Dios establece en su palabra. Y en Hebreos, en su capítulo 3, vamos a leer los versos primero del 12 al 19. Luego vamos a seguir leyendo el capítulo 4 que nos habla del reposo que Dios da, que es el verdadero reposo para nuestras vidas. No solamente un reposo físico, sino que el reposo que Dios da es un reposo integral, mente, cuerpo y espíritu. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando nosotros damos paso a la duda de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios ha dicho, nuestro corazón se endurece porque la incredulidad, la falta de fe nos lleva a la dureza de corazón. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy no puedes ir atrás porque ya lo que pasó, pasó y tú no puedes volver al pasado. Tampoco puedes ir al futuro. No, siempre vamos a vivir en un presente. Por eso la palabra hoy está en mayúscula. Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, que el Señor nos está diciendo en esta palabra que todos los días debemos exhortarnos los unos a los otros y aún a nosotros mismos en que tenemos que tomar un tiempo de reposo. Y más adelante vamos a ver cómo encontramos ese reposo que tanto necesitamos. ¿Y cómo podemos reposar a pesar de las cargas que llevamos, de las preocupaciones que tenemos, de las ansiedades en que vivimos, a pesar de que quizás los problemas no estén resueltos en el momento? ¿Cómo encontramos el verdadero reposo? El verso 14 de Hebreos 3 sigue diciendo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy, usted está oyendo, no mañana, hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró el Señor que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Si usted lee en el libro de Números, capítulo 14,
usted se da cuenta que habla el 13 y el 14 cuando el Señor manda, llegan a la tierra prometida y Dios manda a que vayan a inspeccionar la tierra que Él les había prometido. Y dice que escogieron a 12, uno de cada tribu fue escogido para ir a inspeccionar esta tierra. 10 de ellos vinieron con un reporte negativo porque pusieron su mirada en los gigantes de la tierra. La tierra era buena, pero ellos en vez de ver lo bueno o lo negativo a los ojos de Dios, porque cuando, ¿verdad? Dios le prometió esta tierra, pero no todo iba a ser color de rosa. Ellos iban a tener que enfrentar a los hijos de Anac, que eran los gigantes. Pero ellos tenían que confiar, a pesar de los gigantes, así como nosotros, que Dios les había prometido esa tierra y que por lo tanto ellos la iban a poseer, estuviera quien estuviera allí. Por grande que fuesen, Dios los llevaba allí. Y Él lo iba a guardar y lo iba a librar de ellos también. Y vemos cómo solamente 2 de ellos, de los que fueron a inspeccionar la tierra, Josué y Caleb, que también vieron los gigantes. Josué y Caleb también los vieron igual que los 10. Sin embargo, detrás o por encima de los gigantes, ellos vieron a Dios. Y el reporte que trajeron aquellos 10 fue un reporte negativo. Sí, la tierra es buena, pero allá hay problemas, allá hay unos gigantes. Y entonces todo el pueblo comenzó a atemorizarse y a quejarse. Para eso nos trajo Dios, para eso nos sacó Dios de Egipto, para que lleguemos a esa tierra y para que los hijos de Anac nos destruyan. Sin embargo, Josué y Caleb rasgaron sus vestidos y creyéndole a Dios dijeron, sí, allá están ellos, pero nosotros no los comeremos como pan. Lea la historia en Números capítulo 13 y 14. Entonces los 10 espías vieron los obstáculos en medio de la bendición, pero Josué y Caleb vieron a Dios. ¿Y por qué esta diferencia? Bueno, Josué y Caleb mostraron fe, mientras que los otros 10 fueron incrédulos. Y conforme dice la historia, murieron estos 10. Estas personas fueron muertas por causa de su incredulidad. Y debemos prestar atención a esto. ¿Por qué? Porque si a Dios le agrada la fe, a Dios, entonces, contrario a agradar, Dios se desagrada, se enoja, se ofende cuando usted y yo no creemos en Él. Un Dios fiel, un Dios que sabe lo que hace, un Dios que no se equivoca. Por eso, el escritor del libro de Hebreos sigue diciendo en el capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora la tierra que Dios nos ha prometido son las mansiones celestiales, la vida eterna. Seguimos caminando, seguimos corriendo. Y dice el apóstol, temamos pues, tengamos cuidado, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo eterno, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué a ellos no les aprovechó el oír la palabra? Y esto le pasa a muchos hoy, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dios le dijo, les voy a entregar esa tierra. Vayan y obsérvenla. Ellos no tenían por qué amedrentarse o preocuparse por lo que vieron. Ellos simplemente tenían que creer que quien hizo la promesa era suficientemente capaz y poderoso para cumplirla. Y que el Dios que le había prometido esa tierra era el que iba a pelear por ellos como lo había hecho en otras ocasiones. Entonces, ellos oyeron la promesa, pero no la creyeron. Y así hay muchas personas que oyen la palabra de Dios, pero no creen
en ella. Y sigue diciendo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero debemos esa buena nueva escucharla con fe. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Ve la diferencia aquí? De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Génesis capítulo 2, verso 2. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Porque el reposo de Dios, no, vuelvo y le digo, no es a la manera que nosotros pensamos, es a la manera que Él lo ha determinado en su palabra. Y usted lo verá más adelante. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, nosotros y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, usted está escuchando la voz de Dios. Porque lo que yo le estoy hablando es su palabra. Y su palabra es la voz de Dios. Podemos escuchar muchos mensajes, podemos escuchar muchas cosas, pero cuando leemos y escuchamos lo que dice la palabra de Dios, es Dios hablándonos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, este es el consejo de Dios para nosotros hoy, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Fíjese bien, ¿por qué la mayoría de ellos no entraron en el reposo, no tuvieron la promesa de Dios? Por su incredulidad. Todos oyeron la palabra, pero no todos la recibieron y la creyeron. Y por eso el Señor nos está exhortando hoy, a nosotros que estamos agobiados, cargados, fatigados, a aquellos que hemos emprendido la carrera hacia la tierra prometida, la vida eterna, y que quizás vamos sucumbiendo. Quizás necesitamos ser levantados y esta palabra es para que te levantes. Y dice el Señor, procura entrar en aquel reposo para que no caigas en semejante ejemplo de desobediencia. Lo que esto quiere decir es, atrévete a creer en Dios. Y mientras vas hacia la vida eterna, no mires los obstáculos, no mires los gigantes, no mires los problemas, no mires las dificultades, no mires las enfermedades, no mires las dificultades, no mires los problemas. Mira a Cristo, pon tu mirada en Cristo, porque el que prometió es suficientemente fiel y poderoso para cumplir y darnos lo que nos ha prometido. Pero el Señor sabe que camino a la vida eterna nos vamos a sentir agobiados y cansados, y que muchas veces en nuestro caminar vamos inclusive a poner sobre nuestros hombros cargas que Él no nos impuso, pero que nosotros hemos decidido llevar. Entonces aquí cambia todo, habla de lo que tenemos que hacer y que debemos procurar, procurar entrar en el reposo de Dios. Es lo mejor que podemos hacer, pero aquí hay dos cosas que nos señalan. ¿Cómo podemos encontrar ese reposo? Y sigue diciendo Hebreos capítulo 4, en su verso 12 al 13 ahora. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, está diciendo aquí, Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Pero lo importante aquí es que una de las maneras en que tú y yo podemos encontrar reposo en esta vida de estrés, de lucha, de preocupaciones y de batallas es escudriñando y creyendo en la palabra de Dios, que es viva y que, como bien dice, es eficaz. Cuando estamos cansados y vamos a la palabra, ahí están las promesas del Señor. Ahí están las directrices del Señor. Ahí está Dios hablando en nuestra vida. Y esa palabra, esas promesas nos descargan de todo peso y pecado que nos asedia. Porque la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, la creemos y la ponemos en práctica, es como una tijera que va cortando de nosotros todo aquello que no le agrada a Dios, hasta que somos sanados interna y externamente y podemos recibir reposo. Más que leer cualquier cosa, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Segunda cosa, los versos del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, lo que el Señor nos está diciendo es que hay alguien que se hizo hombre. Dios se hizo hombre, 100% hombre. No cabe duda de eso. Y vino a esta tierra y padeció por nosotros todo lo que padeció desde que nació hasta que murió. Experimentó cansancio, experimentó estrés. Eso es lo que está diciendo la palabra. Se sintió agobiado, cargado. Y por eso dice la palabra que él tomaba tiempo y se apartaba a lugares solitarios a hablar con su Padre. No solamente anduvo llevando la palabra y sanando, sino que tomó momentos para reposar en la presencia de Dios. Pero si hay alguien que entiende tu cansancio, si hay alguien que comprende cuán pesada es tu carga, cuán agobiado y débil tú te sientes, es ese gran sumo sacerdote, Jesucristo. Por eso, cuando estamos cargados o cansados, el lugar donde encontramos reposo es la presencia del Señor, porque Él puede compadecerse, porque Él nos entiende, porque Él lo padeció todo. Dice aquí que fue tentado en todo. Sí, Jesús fue tentado a rendirse, a tirar la toalla, a decir ya no puedo más. Todo eso lo pasó Jesús. Entonces, cuando tú y yo nos sentimos así, Él puede entendernos. No hay cosa peor, miren, no hay cosa peor que usted contarle a alguien cómo usted se siente y que esa persona nunca haya experimentado eso que usted le está diciendo. No le va a poder entender. Puede ser que le dé una palabra de ánimo, puede ser que lo mande a descansar, pero alguien que no ha estado en la posición que usted se encuentra no puede entender a cabalidad lo que usted está sintiendo. Pero hay uno, y ese es Cristo, que sabe cómo tú te sientes, que comprende cuán cargado, débil y cansado estás. Y por eso trae esta palabra y por eso nos hace una invitación a venir a Él. Porque de la manera que podemos obtener el reposo de Dios es creyendo en lo que Él dijo a través de su palabra. Y el verso 16 nos da la otra manera. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra de Dios y la oración son dos lugares
donde tú y yo podemos encontrar el descanso que este mundo no puede darnos. El mundo nos ofrece reposo a través de naciones y de lugares bonitos. Pero puede ser que nuestro cuerpo descanse aún en una plácida y cómoda cama. Pero si nuestra mente está cargada, si nuestro corazón está preocupado, si nuestro corazón está dudando, no vamos a poder descansar, no vamos a poder dormir. El lugar de reposo no es un país, no es un lugar en la tierra. El lugar de reposo es Jesucristo. Acércate a Él con fe y hallarás gracia. Y Él te socorrerá, te auxiliará y te dará el descanso que tu alma, tu mente y tu cuerpo tanto necesitan. ¿Cómo tenemos el reposo de Dios? Buscando a Jesús, aquel que sabe y que entiende cuán pesada es nuestra carga y quiere llevarla a Él sobre sus hombros para que nosotros descansemos. Tú no fuiste creado para pasarte toda la vida trabajando. Tienes que descansar un día, dice el Señor. Un día debes apartarlo para Él. Y cuando obedecemos a Dios, entonces también encontramos el reposo perfecto.